Imagine estar buscando a un niño desaparecido. La policía entra a la casa en Catarina como parte del protocolo. Revisan la sala, la cocina, las habitaciones. Todo parece normal, demasiado normal. Hasta que uno de los agentes nota algo extraño. Una habitación cerrada con llave, dentro de la misma casa. No es común, no debería estar así. Rompen el candado y entran. La habitación está ordenada, no hay desorden, no hay rastros evidentes. Pero al revisar debajo de la cama, lo ven. Bolsas negras. Las abren, y en ese instante, la búsqueda termina. El niño estaba ahí, sin vida, oculto dentro de su propio hogar, mientras afuera todos lo buscaban con esperanza. Ese día no solo se resolvió una desaparición, ese día se descubrió una verdad imposible de asimilar. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede alguien esconder el horror en el mismo lugar donde todos buscaban al niño? La mañana del domingo 18 de agosto de 2024 transcurrió como cualquier otra en Catarina. El pequeño de 7 años vivía en una casa donde el movimiento era constante. Era un niño inquieto, de esos que llenan los pasillos con risas y juegos. En este pueblo de artesanos y miradores, la confianza es la norma. Las puertas suelen estar abiertas y los niños se mueven con naturalidad entre la acera y la sala. Ese día no hubo discusiones ni señales de alarma. El niño desayunó en casa, se movía entre las habitaciones y jugaba en las áreas comunes. Para la familia, era un domingo de rutina absoluta. Nada rompía la calma. Era un niño bien alegre, siempre andaba viendo en qué entretenerse. Ese día pues se sentía una paz normal en la casa, todo estaba tranquilo. Nadie podía imaginar que esa tranquilidad era solo como un velo. Conforme avanzaron las horas, la rutina siguió su curso. En un entorno tan cercano, la familia asumió que el niño estaba en algún rincón de la propiedad o quizás en la casa de al lado. Pero cerca de la 1:20 de la tarde, el ambiente cambió. El silencio se volvió pesado. Lo buscaron en el patio, en la cocina, bajo las mesas. Llamaron su nombre 1, 2, 10 veces. El eco de su nombre en las paredes de la casa fue la primera señal de que algo andaba mal. Nos preguntaron si lo habíamos visto pasar por el mirador o por la calle principal y todos salimos de una vez. Aquí en Catarina nos conocemos todos y cuando un niño no aparece ni en 10 minutos el pueblo entero se pone en alerta. La búsqueda se desbordó hacia las calles empedradas. Los vecinos se sumaron con linternas conforme caía la tarde. Se revisaron negocios, se preguntó a los turistas y se rastrearon los matorrales cercanos a la laguna de Apoyo. El nombre del niño se repetía en cada esquina de Catarina, pero el rastro se cortaba abruptamente en la puerta de su propio hogar. La Policía Nacional fue notificada y el protocolo de desaparición se activó. Los agentes comenzaron a entrevistar a cada persona que estuvo en la casa esa mañana. Al principio manteníamos la esperanza de que el niño se hubiera quedado dormido en algún lado o que anduviera donde un amigo. Pero ya cuando pasan las primeras horas y nadie en un radio de 5 cuadras lo vio salir, ahí la investigación ya da un giro. Mientras la búsqueda se intensificaba fuera de la casa, el ambiente se volvió más tenso. Nadie quería pensar en un desenlace grave. Nadie hablaba de peligro. Se aferraban a la idea de que el niño aparecería en cualquier momento. Pero las horas seguían avanzando. ¿Cómo puede desaparecer un niño sin dejar rastro, cuando nunca salió de casa? Cuando la Policía Nacional asumió formalmente la búsqueda en Catarina, el protocolo obligaba a regresar al punto de origen, la vivienda familiar. No era una acusación, sino una medida estándar de la Dirección de Auxilio Judicial, cuando un menor de 7 años desaparece sin que ninguna cámara de seguridad o testigo lo haya visto cruzar el umbral de la puerta. Los agentes ingresaron a la casa. A simple vista, el hogar de los Gaitán gallegos no mostraba caos. La sala estaba en orden, la cocina tranquila. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una electricidad extraña. La revisión avanzó despacio, cuarto por cuarto, hasta que llegaron a una puerta que rompió la lógica del recorrido. Revisamos los espacios y todo parecía normal, pero cuando llegamos a una de las habitaciones, notamos que estaba cerrada con llave. Eso no era normal, ¿me entiendes? Sobre todo porque todos los demás cuartos estaban abiertos.
El cuarto pertenecía al hermano mayor, Edward Gaitán. Ante la insistencia de los oficiales, el acceso se hizo ineludible. No hubo necesidad de derribar la puerta, pero la tensión en el pasillo era casi palpable mientras se giraba la cerradura. Al entrar, la habitación estaba sorprendentemente impecable. No había señales de lucha, ni manchas, ni desorden. Era el cuarto de un joven de 21 años que parecía no haber sido alterado por la tragedia que ocurría afuera. Pero los peritos sabían que, en criminalística, el exceso de orden a veces es una forma de ocultamiento. Empezamos a revisar los puntos ciegos, el closet, detrás de las cortinas y al final el espacio debajo de la cama. Y fue ahí fue donde a todos se nos fue el aire. Al inclinarse, los agentes divisaron un bulto envuelto en bolsas plásticas negras, cuidadosamente selladas con cinta adhesiva. Al rasgar el plástico, el horror se materializó. Era el pequeño Holman. Estaba sin vida, oculto en la oscuridad de ese cuarto, mientras apenas a unos metros, su padre y vecinos lloraban su ausencia. La vivienda fue acordonada con cinta amarilla de inmediato. Lo que era un centro de mando para una búsqueda se convirtió, en un segundo, en la escena de un crimen atroz. Nosotros vimos cuando la policía sacó a Edward esposado, nadie lo podía creer. Estábamos allá afuera rezando para que el niño apareciera en algún camino y resulta que siempre estuvo ahí, debajo de la cama de su propio hermano. Ese 19 de agosto, la desaparición se transformó en un caso de parricidio agravado que paralizó a Nicaragua. Las preguntas de ¿dónde está?, murieron para dar paso a una interrogante mucho más oscura. El niño nunca salió de casa, y el silencio de esa habitación cerrada con llave fue el último testigo de su destino. Tras el hallazgo del cuerpo, la vivienda en Catarina dejó de ser un hogar para convertirse en una cápsula de evidencias. Mientras los peritos de criminalística trabajaban en la habitación, la familia fue trasladada para rendir declaraciones. El protocolo era estricto. En un crimen doméstico, el círculo más cercano es el primer foco de la investigación. Las versiones iniciales eran unánimes: dolor, desconcierto y una búsqueda incansable. Pero cuando llegó el turno de Edward Enrique Gaitán Gallegos, de 21 años, el aire en la sala de interrogatorios cambió. Su relato era frío, lineal y carente de la angustia que desbordaba al resto de su familia. Había vacíos en su cronología, la verdad, no sabía ni qué decir. Todo era demasiado evidente, todo cuadraba con el momento en que el niño fue visto por última vez. Los agentes confrontaron a Edward con un dato demoledor. El cuerpo había sido hallado en su cuarto, bajo su cama, y él era quien tenía la llave. Las excusas sobre no haber visto nada empezaron a desmoronarse frente a la evidencia física. Primero estaba callado, después intentó decir que no lo hizo, pero todo lo estaba incriminando. Cuando ahí mismo le mostramos las bolsas plásticas y la cinta adhesiva, la mirada le cambió. Ya después, la presión terminó por quebrarlo. Edward finalmente habló. No hubo gritos ni resistencia. Con una frialdad que estremeció a los oficiales, admitió que el 18 de agosto, cerca de la 1:20 de la tarde, atrajo a su hermano al cuarto. Confesó haberlo golpeado con una piedra y luego haberlo asfixiado con sus manos. Detalló cómo envolvió el cuerpo y cómo durante casi 24 horas convivió con el cadáver mientras su padre y la policía lo buscaban afuera. La confesión fue escalofriante por lo precisa que fue. Él admitió el crimen sin titubear. Eso nos permitió de inmediato tipificar el delito como parricidio agravado de la Fiscalía General de la República. No buscaba excusas, solo se limitó a narrar los hechos. El 21 de agosto de 2024, Edward Gaitán fue presentado ante los medios de comunicación por la policía. La imagen del joven de anteojos y mirada baja, custodiado por oficiales, confirmó el peor temor de Catarina. El enemigo dormía en la habitación de al lado. El capítulo 3 termina con una revelación que sacudió los cimientos de la justicia nicaragüense. El peligro no acechaba en los caminos del Mirador ni en los matorrales de la laguna. El horror siempre tuvo la llave de la casa. Y deja una pregunta que aún hoy resuena en las celdas de la Modelo. ¿Cómo pudo alguien participar en la búsqueda de su hermano sabiendo que el final de la historia estaba escondido debajo de su propia cama? El caso de Edward Enrique Gaitán Gallegos no tardó en llegar a los juzgados de Masaya.
En un tiempo récord, la indignación nacional se trasladó a las salas de audiencia. El proceso fue rápido, impulsado por una confesión que no dejó lugar a dudas y una montaña de pruebas periciales que confirmaban que el ataque contra el pequeño de 7 años fue ejecutado con una frialdad absoluta. El hecho de que al no estar conviviendo con su mamá y que su hermanito sí convivía con su papá y su mamá, esto podría de alguna manera afectar su relación, porque por situaciones no resueltas pueden haber celos, sensación de que aquellos deseos no cumplidos, aquellos conflictos no resueltos de su parte. Parecido de ayer, pensaban que se lo habían llevado, pero el hermano lo mató. No sé, lo mató papá, el hermano. Durante las audiencias, el Ministerio Público de Nicaragua presentó la reconstrucción final, la piedra utilizada para el primer golpe y la asfixia posterior. La defensa de Edward intentó desesperadamente evitar la pena máxima, alegando que el joven sufría problemas psicológicos y que el delito debía tipificarse como parricidio simple. Aquí no hubo ningún impulso incontrolable. Las pruebas demostraron que sí hubo planificación. Las bolsas plásticas ya estaban preparadas, la cinta adhesiva y el ocultamiento deliberado del cuerpo bajo llave. Fue un acto consciente. El momento más tenso ocurrió cuando Edward tomó la palabra. Frente a la mirada de su propio padre y ante el juez Norman Durán, el joven admitió su culpabilidad. Pidió perdón, pero su voz, según los presentes, carecía de la emoción que la tragedia ameritaba. Yo conozco un hijo diferente. Yo vi crecer a un hijo diferente. Solo con decirle que él saludaba a la gente con santito, aún. Y eso en los jóvenes de hoy en día no es normal. Mi hijo santito a todo mundo, o sea, entonces ahí, y yo siempre le inculqué el amor a Dios, el temor a Dios, a mi hijo, por eso yo digo, a mi hijo algo me le pasó. Él era un muchacho pasivo, nosotros aún estamos en shock, la familia, porque nosotros no comprendemos qué pasó en realidad, no sabemos, yo como madre no sé qué le pasó a mi hijo, no sé. Un hijo muy educado, un hijo, muy buen hermano, muy buen nieto, sobrino. Entonces, no entiendo cómo esto llegó a darse. La verdad es la cosa que el pueblo no piensa que solamente él fue. Ahí hay más personas involucradas. Y lo que está pidiendo el pueblo de Catarina es que se haga justicia en el joven, porque tiene que pagar. Todo el pueblo de Catarina está dolorido. Yo como hermano, que fui trabajador de su papá, me duele todo lo que pasó. El tribunal fue contundente. El agravante de la indefensión de la víctima y el vínculo familiar hacían que la sentencia fuera única. El 1 de octubre de 2024, la justicia dictó el veredicto más severo contemplado en el Código Penal nicaragüense: prisión perpetua revisable por el delito de parricidio agravado. La ley es clara. Después de la reforma constitucional del 2021, crímenes de este nivel, de este odio y esta hazaña reciben cadena perpetua. Edward va a tener que cumplir al menos 30 años en prisión antes de que un tribunal pueda siquiera pensar en revisar su caso. A finales de 2024, la defensa intentó una apelación, pero la sentencia fue ratificada en todas sus partes. Hoy, Edward Gaitán cumple su condena en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, separado de la población general por su propia seguridad. El proceso legal terminó, pero el silencio en la casa de Catarina sigue siendo absoluto. La familia, fracturada por el mismo hijo que ayudaron a criar, enfrenta ahora la cadena perpetua de la ausencia. El caso cierra con una certeza que hiela la sangre. El perdón se puede pedir, pero 30 años de espera son solo el inicio del precio por haber traicionado el vínculo más sagrado de un hogar.